¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis en DTV, en la cual se inicia una semana donde ya tenemos previstas reuniones de comisión por un lado, donde se van a seguir analizando algunos temas que ya vienen hace semanas discutiendo los diputados nacionales, en algunos casos con reuniones informativas, como es la discusión sobre la boleta única de papel en la República Argentina. Otro tema tiene que ver con el nuevo Consejo de la Magistratura, proyectos, algunos que quiere la oposición, otros que quiere el oficialismo, pero lo cierto es que avanzan los debates aquí en la Cámara Baja. Una semana también donde se van a conformar ya las comisiones que quedan y de esa manera vamos a tener ya el 100% de las comisiones de la Cámara de Diputados conformadas y ya trabajando con los diferentes proyectos de ley. Y por supuesto, un tema central, que fue eje central la semana que se cerró la semana pasada y que también esta semana se vuelve a discutir. El tema de los beneficios para los trabajadores, en lo que tiene que ver con modificaciones del impuesto a las ganancias, lo que tiene que ver para los monotributistas, temas de sumo interés principalmente para los trabajadores de la República Argentina y esa tarea que está encabezada directamente por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros de la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bueno, mucha actividad ya se espera esta semana. Mucha actividad, continúan algunos temas que se venían tratando, como es Consejo de la Magistratura. Parece fuerte temas que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores, como vos bien decías. El tema de ganancias, el tema de monotributo, de las modificaciones del monotributo. Hay proyectos del oficialismo que empuja el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Hay proyectos de la oposición. Todo tiene que ver obviamente con los datos de inflación, porque son todas medidas que estaban preparadas para más adelante, que lo que se buscan es adelantar la discusión. ¿Por qué? Porque los datos de inflación no son buenos, básicamente. Claro. Entonces, frente a ese dilema, se empieza a discutir todo eso. Queda ahí dando vuelta todavía a la espera algo que tiene que ver mucho con los ingresos, que es ley de alquileres. Claro. Ley de alquileres que todavía está ahí a la espera de que se tome una decisión al respecto. Claro. Bueno, y tiene que ver también en parte con la actividad que se va a ir desarrollando a lo largo de esta semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, muy bien. Bueno, está pasando lo que hemos pedido durante varias semanas. No pueden, decíamos, ¿te acordás? No pueden trabajar en varios temas en paralelo, no se puede tratar, bueno, ahora realmente sí, tenemos una agenda que es variada, de distintas áreas, tenemos área judicial, tenemos área económica, se está abriendo también el área de legislación general también, además de los alquileres, se va a abrir tema créditos UVA también en los próximos días, va a arrancar ese tema. Entonces, bueno, ahí ahora tenemos como una variedad de comisiones que están trabajando en simultáneo, a veces se chocan, a veces hay que acomodar un poquito los horarios, pero tenemos una agenda llena de reuniones y de perspectivas hacia una sesión que ya queda para junio. Bueno, cuando hablábamos del tema de ganancias y el anticipo y lo que tiene que ver con el nuevo piso mínimo no imponible, este es un tema que también ya discutió el Congreso y que también le dio facultades al Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, cuando hablamos del tema de lo que tiene que ver con el monotributo, lo que tiene que ver con los trabajadores autónomos, ahí ya tenemos que ir directamente a sancionar una nueva ley. Sancionar una nueva ley, modificar los pisos, eso, a ver, siempre el aumento de la facturación en lo que es lo nominal no tiene que ver muchas veces con la ganancia o con lo que queda para el cuentapropista. Entonces, bueno, subir esas categorías para no seguir pagando tanto dinero, no ir pasando de categoría y además dar ese beneficio también a los autónomos, que siempre vienen, siempre los trabajadores en relación de dependencia a un paso adelante y los trabajadores autónomos y los monotributistas siempre en el reclamo, siempre a ver si entramos. Durante el año pasado que hubo una dinámica muy parecida y finalmente se ubicó a todos dentro de esos beneficios. Bueno, ahora estamos en este segundo capítulo. David, ahí está trabajando Sergio Massa desde el oficialismo, ¿no? Sergio Massa, está Leandro Santoro, está Mónica Litza. Y la oposición también tiene, Martín Tetaz. Sí, Martín Tetaz presentó un proyecto de ley. A mí me parece que ahí lo que se va a discutir también es no solo cuánto se actualizan las escalas, porque lo que propone el oficialismo es una actualización de casi el 30%, 29,5% de las escalas, lo que sería la mitad de la inflación proyectada
teniendo en cuenta que la actualización es en enero, recién sería en enero del año que viene. Esto de aprobarse sería en julio de este año. Claro. Por eso lo del 30%. Pero solamente habla de actualizar las escalas, no los valores de las cuotas. Y ahí me parece que hay un conflicto teniendo en cuenta el acuerdo que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, digo, porque tiene un impacto, obviamente tiene un impacto eso en recaudación. Vos tenés que mirar el mercado laboral de la Argentina formal, son alrededor de 10 millones de trabajadores, un poco más de 10 millones de trabajadores. De esos 10 millones, 6 millones son en relación de dependencia, 4 millones son monotributistas. Es un número, digo, es un número importante como para prestarle atención y como para darle una respuesta. Sí, claramente, pero digo, también en la discusión el impacto fiscal que tiene, que vos le muevas, porque es como decía Daniela, lo que le puede pasar a un montón de gente es que tenga la misma cantidad de trabajo, pero que por solo hecho de la inflación, en realidad su facturación está creciendo de manera nominal. ¿Por qué? Porque ajusta sus valores por la inflación. Ahora, de manera real no está ganando más plata. Claro. Simplemente está nominalmente creciendo en esos valores. Y eso hace que se pase de escala todo el tiempo. Claro. En especial la escala más alta, la K. Bueno, y ahí habrá que ver esta discusión en donde también, obviamente, participa las autoridades del Ejecutivo por intermedio de la AFIP. Bueno, exactamente. ¿No? Es una palabra sumamente importante para escuchar. Bueno, sí, siempre cuando se dan estos beneficios o se analizan este tipo de acciones, bueno, si es posible de solventarlo, si es posible que la AFIP diga, bueno, estos números los podemos afrontar, esto es posible, hasta acá podemos estirarnos, digamos, porque están sentados arriba de la caja. Entonces, bueno, todos estos cambios tienen que ser con esta pata parlamentaria, que en principio habría acuerdo, hay otros proyectos, como decíamos recién, otros proyectos de la oposición, lo que revela que hay una intención también de trabajar por ese lado, y bueno, el apuro del Ejecutivo de mostrar resultados, ya estamos entrando en el 2023 en ese caso. Aunque falta mucho, ¿no? Aunque falta mucho, pero ya estuvo, ya hubo un relanzamiento y ya estamos entrando en esos términos, me parece. Bueno, vamos a seguir hablando obviamente del tema ganancias, vamos a seguir hablando de estas iniciativas que tienen que ver con mejorar el bolsillo de los trabajadores autónomos, de los monotributistas. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Misiones. Diputado Diego Sartori, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, un placer saludarte, a vos y a toda la mesa de Diputados TV. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, acá estamos con Daniela, estamos con David, estamos hablando un poquito de las diferentes iniciativas que hay en el Congreso de la Nación, una semana que también va a implicar que vuelvan no solo a conformarse las comisiones que restan, sino también para avanzar en lo que tiene que ver con plenarios de comisiones sobre diferentes temas y que es importante la tarea que vienen desarrollando, principalmente en la búsqueda de consensos en algunos temas en particular. Pero también están, por ejemplo, estas iniciativas que tienden a mejorar el bolsillo de los trabajadores, lo que terminó resultando en las modificaciones del piso no imponible de ganancias, por un lado. Ahora el trabajo que están encabezando ahí Massa, Santoro, la idea de acordar con el Ejecutivo también lo que sería para los monotributistas, para los trabajadores autónomos. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de llegar rápidamente también a un entendimiento desde el punto de vista legislativo? Las dos cosas que usted mencionó nos preocupan y por supuesto que nos inquietan. La primera de ellas, que la Cámara definitivamente despache los despachos de comisión, y valga la redundancia, que tiene que hacerlo para que seamos dinámicos, para que podamos estar obviamente a tono con las circunstancias que vive el país y el mundo. Eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Claro. Y con el tema de ganancias, sí, me parece una buena iniciativa del diputado Sergio Massa de ir acompañando este proceso inflacionario, que es donde todos los trabajadores pretenden llegar a fin de mes justamente con sus recursos. Y sabemos que en este contexto inflacionario es difícil llegar a fin de mes y es difícil no deteriorar los salarios. Así que me parece una buena medida que también vayamos acomodando el índice que vamos a descontar a los trabajadores con respecto también a los aumentos salariales, para que no
se diluya una cosa con la otra, ¿no? Claro, y Massa también descartó cualquier especulación respecto a la posibilidad de tener una disputa ahí entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, o entre Sergio Massa y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Acá es buscar una solución y mejorar el ingreso de los trabajadores. Pero por supuesto, eso es lo que tenemos que dejar de lado, por más que sea el Parlamento y el Congreso y todas las cuestiones que fuere, inclusive entre las dos grandes frentes que son el Frente de Todos y el Frente Juntos para el Cambio, hay que dejar de lado las cuestiones. Me imagino que Massa también es de la coalición gubernamental, entonces no puede tener fricciones. Creo que eso es lo que no le importa ni le interesa a la sociedad, sino le interesa al ciudadano de a pie las respuestas que podamos ir dándole, y cuanto más rápido mejor. Entonces me parece que hay cuestiones que tienen que ser tomadas como política de Estado. La parte de hacer política partidaria ya va a venir el año que viene, cuando cada uno proponga al pueblo argentino cuál es su mejor propuesta para que lo vote. Entonces hoy deberíamos estar a la altura de las circunstancias de hacer las cuestiones que la gente demanda rápidamente para poder de alguna manera combatir este flagelo inmenso que tenemos, que es la inflación en este país, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Usted habla de estar a la altura de las circunstancias y de resolver los temas rápido. Tenemos en carpeta la ley de alquileres y todavía no hay certeza sobre cuándo se puede llevar al recinto. Un tema que ya viene preocupando desde finales del año pasado. Estamos llegando a mitad de este año y todavía falta un paso para la Comisión de Presupuesto, y ahí está la promesa de que va a ir a la sesión, pero todavía no hay novedades. ¿Cómo ve este tema que preocupa tanto en el día a día? ¿Sabes cuál es el problema, Daniela? Que en un país con un índice de inflación como el que tiene la Argentina, ¿qué ley podés hacer? Le va a perjudicar a cualquiera de las dos partes. Entonces, me parece que hubo buena voluntad de parte de los legisladores, pero no conformó a las partes, que es lo que se está discutiendo hoy, ¿no? Inclusive una parte con los plazos, otra parte con los índices de actualización, y tiene que ver un poco ponerse en lugar de cada uno. Aquel que invirtió para tener alquileres y aquel que es víctima de no tener una vivienda y que tiene que ser ministro de Economía de su casa o ministra de Economía para llegar a fin de mes y hacer frente nada más ni nada menos que al lugar a donde vive, a la vivienda única que no tiene y que tiene que pagar el alquiler. Usted dice que está trabado, usted dice que está trabado por cuestiones, en parte, ¿no? Cuestiones externas también a lo que es la vida parlamentaria, también porque ahí está el desacuerdo de quienes están interesados. O sea, no hay un proyecto que combine todo. No tenga ninguna duda, si no hubiese salido. Hoy a cualquiera de las dos partes no le conforma ninguno de los dictámenes que fueron discutidos, aprobados, y hubo un gran y amplio debate. Y en esto creo que la Cámara ha tenido una cuestión como debe ser, ¿no? Una apertura donde participaron absolutamente de todo el país. No exenta a mi provincia tampoco, pero las realidades son distintas y diferentes, y bueno, la inflación no es un detalle menor este mes, que esperábamos que sea mucho menos, estamos hablando de arriba de un 5% de nuevo, entonces tiene que ver con esa cuestión de solucionar los temas económicos para poder resolver las otras cuestiones mucho más rápidas, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Hola David, ¿cómo estás? Bien, bien. Respecto de esto, de la realidad que viven muchos de los argentinos, que por más que se discuta ganancias y quién paga ganancias, es un 10% de los asalariados solamente los que están en esa discusión. Y hay otro proyecto de ley que entró por lo menos por un sector del oficialismo que tiene que ver con el salario universal, que va a un montón de personas que la discusión de ganancias no solo que no le interesa, sino que en su vida laboral nunca, por lo menos hasta ahora, la han tenido. ¿Qué opinión le merece la creación de un salario universal, de un ingreso universal para esos sectores? En realidad no vi ni conozco el proyecto como es. A mí, por supuesto, me preocupan dos cosas de lo que usted está diciendo. Una, nosotros tenemos que buscar un equilibrio fiscal para poder ser y hacer lo que yo estoy diciendo, que es que las cuestiones económicas del país se alineen, que bajemos la inflación, porque todo tiene que ver también con que el Estado gaste lo que tiene, no que tenga que emitir para gastar más. Y esa es toda la discusión que venimos teniendo hace mucho tiempo. Y es cierto, por el otro lado, también que al asalariado no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes en muchos de los casos. Entonces son dos problemas atendibles y viables, sin dejar de ver ninguna de las dos cuestiones. Tenemos que abocarnos y mucho y absolutamente
a solucionar el problema del déficit del Estado para poder seguir dando todo lo que tenemos que dar como país, pero tenemos que ser muy cuidadosos en esto, por lo menos me parece a mí viéndolo desde este ángulo. Claro, y en el medio, Diego, está también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un compromiso firmado por la República Argentina y que sin lugar a dudas también es un tema pendiente y que hay que seguir ciertos lineamientos. Diego, ¿qué le pareció el proyecto de compra argentino, que es también uno de los proyectos donde bueno, el gobierno nacional lo ha impulsado y ahora está en consideraciones de ustedes, de los diputados? No, yo estoy a favor, volviendo un poquito al tema anterior del Fondo Monetario, más allá del Fondo Monetario, alguna vez para ser creíbles tenemos que gastar lo que tenemos, ¿no? Si no, no nos va a ayudar absolutamente nada, ni siquiera interna ni externamente la cuestión, volviendo a ese tema. Ahora, el tema del compra argentino, nosotros lo apoyamos, votamos, firmamos el dictamen favorable, porque entendemos que lo que tenemos que hacer también para salir adelante en esta coyuntura y en esta crisis, generar puestos de trabajo, y esa problemática la tenemos aquí en Argentina. Entonces, los microemprendimientos, los pequeños emprendimientos, que son lo que en definitiva también producen y en mucha cuantía, son los que tienen de alguna manera que tener la posibilidad de tener un mercado hoy a donde puedan salir rápidamente y vender y hacer divisas para sí mismos, ¿no? Para generar empleo, que es lo que estamos haciendo. Así que me parece un dictamen que participé del debate también, escuché todas las cuestiones, los cuestionamientos. Ahí vi al bloque del oficialismo del Frente de Todos, que accedió a varias cuestiones de Juntos por el Cambio, que después finalmente no acompañaron el proyecto, ¿no? Bueno, nosotros estamos ahí en el medio mirando y un poco equilibrando la balanza y viendo a ver cómo son los debates y cómo son las cuestiones, y tratando de que estas cuestiones no se politicen para que podamos, como dije al comienzo de la entrevista, poder salir rápidamente de esta coyuntura económica que estamos viviendo, ¿no? Que es muy, muy difícil. Diputado, ya que dice que está equilibrando la balanza, que está en el medio, ¿para dónde se va a inclinar la balanza en la boleta única mañana? Mañana es la fecha límite para la firma de los dictámenes, la fecha límite que impuso la oposición en ese emplazamiento que hizo para forzar el tema. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo van a firmar? Le voy a decir, apelando a mi coherencia de siempre y a ya dichos antes y a ustedes, que está ahí en el archivo seguro, que cuando se empezó a plantear este tema y se trajo a debatir el tema, dije que las cuestiones económicas son primordiales a resolver en la Argentina. Resolvamos esas cuestiones y discutamos las otras. Quiere decir, no estoy en contra que tengamos que mejorar y perfilar un sistema quizás mejorando lo que tiene que ver con las cuestiones electorales. Ahora no es el momento, a mi manera de ver y entender, porque acá no pasa solamente por la cuestión que se dice, no, pero acá hay muchas boletas y esta va a ser de tal manera. También es una cuestión de docencia, más allá de que muchos países del mundo tienen, otros países desarrollados tampoco lo tienen, de que no es una cuestión prioritaria, y sí me parece que es una cuestión que por ahí quiere medirse como una cuestión política, a ver quién tiene y quién puede aprobar o no, marcando que yo fui o que yo no fui. Entonces, no entrando en eso, no estamos de acuerdo en este momento que este tema sea tratado, y obviamente que ya sabe cómo es nuestro voto, ¿no? Es negativo. Diputado, respecto de los temas económicos, usted es una provincia donde se dio la particularidad de que en el medio de la pandemia la recaudación creció, básicamente. ¿Por qué? Porque la gente de la provincia consumía en la provincia y no consumía en los países limítrofes. No se movía hacia otros países. Pero ustedes tienen, en esa provincia tienen la industria maderera, la tabacalera y la yerbatera, que son tres industrias que por estos días están teniendo discusiones con el Ejecutivo en lo que tiene que ver con los precios, las tarifas, el movimiento. Digo, ¿cómo es la situación respecto de esos sectores? No, nosotros no escapamos a todas las cuestiones económicas y macroeconómicas que tiene Argentina, pero creo que es un momento favorable económicamente hablando, no lo que yo digo, muestran los índices, que van creciendo las cuestiones económicas, no solamente en todo el país, sino en nuestra provincia también, y que eso se muestra un gran movimiento que trae aparejado otras cuestiones, como la falta de combustible, ¿no es cierto?, donde la demanda es mayor, más allá de que nosotros somos una provincia que necesitamos una ley fiscal diferente, distinta, por ser un brazo inserto entre Brasil y Paraguay. Bueno, se ve un movimiento económico genuino propio que tiene que ver con una Argentina que va creciendo a pesar de todas las cuestiones,
porque es cierto también que lamentando lo que pasa en el mundo, con la cuestión de la guerra y todo, también es un momento quizás favorable para nosotros, ¿no? Claro, Diego, y esa necesidad de tener, digamos, políticas distintas hacia la provincia de Misiones, ¿eso están teniendo eco respecto a esas posturas que ustedes están pidiendo, están reclamando? No como quisiéramos. Acuérdense que había una ley que fue votada por los dos, Cámara Alta, Cámara Baja, sí, y después fue vetada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quisiéramos tener herramientas fiscales que nos permitan ser más competitivos y que yo descreo absolutamente que esto podría llegar a tener menos ingresos para el fisco nacional, todo lo contrario. Porque si yo crezco económicamente y me vuelvo atractivo para los mercados, no solo los míos internos, sino externos, como pasa a donde vivimos nosotros, le voy a generar más divisa al país central. Y eso nosotros lo tenemos bien calculado y bien hecho en una provincia como la nuestra, que no solamente estamos esperando que papá Estado Nacional nos asista, nosotros fuimos lo que hicimos en la hora 12, todas las cuestiones que tienen que ver con inventar, inclusive en la pandemia, cuestiones que hagan mover nuestra economía. Y así fue. Crecimos con empleo más que en otros lugares, nuestro movimiento económico marca un crecimiento como provincia que quizás no tienen otras provincias. Bueno, estamos en un lugar estratégicamente ubicado que tiene problemáticas de fondo, como la que yo dije, ¿no es cierto?, por estar inserto entre dos países de fondo que tienen que alguna vez ser tratadas y tienen que ser tratadas como política de Estado nacional, no solamente provincial. Claro, porque si no, si Argentina no se mueve y si se mueve Paraguay y se mueve Brasil, las políticas económicas ventajosas las tienen esos países, no las tenemos nosotros. Pero de por sí, porque ellos tienen un régimen fiscal muy simplificado al lado nuestro, ¿no? Paraguay tiene 3 impuestos y con eso maneja su economía, y nosotros la cantidad de impuestos que tenemos y todas las cuestiones internas y impuestos que tenemos que manejar, que es un poco, ahoga un poco a toda la producción y a las cuestiones nuestras, pero es la única forma también de sobrevivir, por lo menos en la provincia nuestra, ¿no? Claro. Diputado, ¿qué otra área tendría en cuenta para aliviar un poco a los trabajadores? Está el tema inflacionario, se está hablando de estos beneficios a nivel impositivo. ¿Qué otra cosa usted puede ver que se podría implementar como para aliviar, aunque sea en el corto plazo? Yo creo que hay que fomentar, así como el Compra Argentino, varios créditos, obviamente con responsabilidad de quienes van a tomar los créditos, para cambiar los famosos planes sociales por empleo genuino. Y también que la oferta laboral alguna vez tiene que ser, como en cualquier lugar que ha crecido en los países desarrollados, de que yo puedo tener un trabajo, pero puedo estar también viendo a ver cuál es el otro que me conviene más. Entonces eso tiene que ver con el crecimiento de una economía que sí debe ser tenida en cuenta y que debe hacer el Estado Nacional eso, y también achicando el gasto público. Entonces me parece que debe haber líneas de crédito para pequeños, medianos y microemprendedores para poder generar mano de obra y trabajo, todo calzado una cosa con la otra, ¿no? Para mejorarle el salario a la gente. Diputado, usted hace unos minutos hablaba de los conflictos que tiene la provincia respecto del desabastecimiento de gasoil. Tiene que ver, por un lado, como usted decía, con el crecimiento económico, por otro lado, por una cuestión de producción, obviamente, de gasoil. Usted presentó un proyecto también que tiene que ver con la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner para que llegue a la provincia. Se lo presentó avalado por el gobernador, que se lo dio al presidente Alberto Fernández. ¿Qué posibilidades tiene ese proyecto? Ahí le dijimos al presidente ese día que viajamos hasta Vaca Muerta, como bien, qué bueno que usted tiene buena memoria, que nos fuimos hasta Vaca Muerta a entregarle ya un proyecto que habíamos presentado hacía 15 días, cuando se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner, decirle, presidente, nosotros otra vez quedamos marginados en Misiones, más allá que el gasoducto venga, estamos de acuerdo que se vaya por Paso de los Libres, vaya a Brasil, necesitamos divisa, que venga, estamos ante uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, perfecto, pero no nos dejen afuera. Nosotros seguimos con la garrafita, seguimos en esas cuestiones, y bueno, y le dijimos en esa oportunidad y en ese proyecto que está en el Congreso, que nosotros proponíamos un fideicomiso, ¿no es cierto?, tanto como para construir, que dicen que no está el dinero, todo lo que tiene que ver con la infraestructura que llegue a Misiones, pero mientras tanto también, como se hacen en otros lugares
del país, y lo hicimos nosotros en nuestra boleta, dice para Chocón, Cerro Colorado, para tal cosa, nos cobraban un 0,0 no sé cuánto y nos descontaban acá en Misiones esa boleta. Bueno, para aquellas provincias que tengan y aquellos lugares que tengan ya el gas natural comprimido y ya esa comodidad, bueno, que aporten también algo para acá, que todavía la gente tiene que estar con la garrafa, la producción pasa por los Cepelini cuando viene el GLP, todo este tipo de cuestiones. Entonces le hicimos una propuesta con una solución que creemos que puede estar. Ahora, Diego, en esa solución pasa por generar lo que sería un nuevo impuesto o una nueva carga tributaria para poder cubrir ese gasto, o también habría algún compromiso de la provincia para, digamos, en lo que tiene que ver con la infraestructura, o esa parte de la infraestructura la hace directamente la Nación. No, va de suyo que estamos pidiendo que así como nosotros fuimos solidarios y lo hicimos hace poco, cuando votamos la ley fría, ¿no es cierto?, para aquellas provincias que necesitábamos y entendíamos que hay provincias que necesitan 3, 4 meses tener el gas, y esa factura en ese momento, hace un año ya que tocamos el tema y aprobamos esa ley, una boleta de 12, 13 mil pesos en esa época no la podían pagar, me imagino que hoy de 25, 30 menos. Entonces fuimos solidarios en decir y enseguida aprobamos y pagamos eso. Entonces lo que nosotros pretendemos con este fideicomiso es que aquellos lugares, así como nos hacen inclusive a nosotros, como yo nombré el Chocón Cerro Colorado por nombrar alguna o alguna otra línea de alta en otro lugar del país que tenía un 0,0 no sé cuánto, fíjese usted en su boleta que alguna vez, no sé si ahí a ustedes le pasaron, pero a nosotros nos pasaba eso, colaborando para hacer tal o cual obra. Sí. Entonces, bueno, nosotros necesitamos también que sean solidarios con nosotros. Si hablamos de un país federal y un país que nosotros estamos a la hora de aplicar el federalismo, bueno, debemos ser solidarios para todos lados, no solamente para el AMBA y para el CABA siempre, ¿no? Con respeto lo digo. Respecto de eso, Diego, en algún momento se habló de que los gobernadores del Norte Grande, que ahora están reunidos mucho más frecuentemente, también lo iban a transmitir y a trasladar todo lo que tiene que ver con ese tipo de proyectos a sus legisladores en la Cámara de Diputados, sin importar si eran de Juntos por el Cambio, si eran del Frente de Todos, si eran de alguna otra bancada. ¿Para qué? Para trabajar algún proyecto en particular todos juntos. El caso de, usted decía, bueno, lo de la ley para el gas en la zona fría, el norte pide la electricidad. También de alguna manera con un mayor subsidio. ¿Va a suceder eso? ¿No va a suceder? ¿Qué dicen los gobernadores? ¿Qué le dicen a los legisladores los gobernadores? Bueno, dicen que hablemos con política de Estado porque quien gobierna necesita soluciones. Necesitan la retórica de pelearnos unos con otros, que eso ya hay que dejarlo para las épocas de que hay cambios de autoridad y elecciones. Sí, ahora se reunieron los gobernadores otra vez, se tocaron varios temas y se habló justamente de las cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras. Usted dijo algo de electricidad, que no solamente hablamos de tarifa, sino también de transporte de energía en varios lugares que está haciendo falta para poder seguir creciendo, para poder crecer. Entonces sí, son políticas de Estado que yo abogo que se traten y que se hagan. Nosotros, por ejemplo, en el Interbloque Provincias Unidas, al cual estamos juntos, muchas cuestiones que tienen que ver con Río Negro o en el caso alguna de Neuquén, nosotros sí podemos resolverlas, inclusive entre ayudarnos mutuamente entre las provincias, lo planteamos de esa manera. Inclusive cuando nos juntamos para conformar ese interbloque lo hicimos de esa manera. Y mostramos siempre que hay alguna cuestión que tenga que ver con la vida cotidiana del argentino, porque nosotros somos argentinos, no estamos diciendo tenemos que legislar para Misiones, porque para legislar para Misiones tenemos la Cámara de Diputados de Misiones. Legislamos para todos los argentinos, pero mírennos a nosotros también. Entonces abogo para lo que usted está diciendo, por supuesto, que sea como política de Estado que podamos arreglar todas esas cuestiones y hacer lo que, como dije, lo que nosotros hacemos cuando hay una ley fría, de allá de la zona del sur, donde necesitan. Apoyamos y aportamos. Los gobernadores del Norte Grande, bueno, vinieron a pedir un poco eso. Y también, bueno, en ese, como usted está diciendo también, juntaron un poco de fuerzas como para traer ese reclamo. Hay otros reclamos también que tienen que ver con lo de, bueno, tenían que ver con lo del cannabis, con la electromovilidad, un montón de iniciativas también que con la mirada en el largo plazo. ¿Qué pasa con la ley agrobioindustrial también? Otro tema que seguramente sería beneficioso también para la provincia de Corrientes. ¿Cómo lo ve el avance de esa ley? No, bueno, hoy en el Congreso estamos muy lentos con cualquier ley, no solamente con esa o con otra. Tenemos que darle más dinámica y sacar todo lo que beneficia a las economías regionales.
¿no es cierto? Porque de eso también se trata. Entonces, bueno, y además le digo algo, hay en muchas provincias que los temas como, por ejemplo, ahora reglamentó el Poder Ejecutivo Nacional la del cannabis y todo eso, pero en Misiones y en varias otras provincias, ¿no es cierto? Ya hace rato que nosotros tratamos esos temas, estamos con una vía fábrica que hacemos y tenemos muchas cuestiones al respecto y que bueno, que después tiene que acompañarse con una ley a nivel nacional, pero avanzamos en muchos temas que después avanza lentamente en la Cámara de Diputados de la Nación. Diego, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Le mando un abrazo inmenso, cuídense. Mañana estoy por Buenos Aires, así que estamos cualquier cosa en contacto. Lo esperamos en cualquier momento por el piso. Gracias, el diputado Diego Sartori, diputado del Frente Renovador por la Concordia de la provincia de Misiones. Bueno, claro, los temas que plantea el diputado Sartori, los temas que van planteando los diferentes diputados, que también, obviamente, hay muchos temas, muchos proyectos que lo consultan, lo hablan con sus gobernadores, porque, claro, hay beneficios para regiones del país y que, en definitiva, todos los gobernadores o que pertenecen a determinadas regiones quieren tener también los mismos beneficios o también ser solidarios y que los demás gobernadores o las demás provincias sean solidarias con ellos, como es el caso de la energía para la provincia de Misiones o es el caso del gasoducto, para que llegue el gasoducto Néstor Kirchner también a la provincia de Misiones. Me parece planteos coherentes son esos. No, a ver, me parece que hay que entenderlo, digo, así como en las zonas frías, lo que decía el diputado, es cierto, son 3-4 meses de temperatura bajo cero, en donde las boletas de luz son altas porque el consumo es elevado. Bueno, en el norte del país no tiene tanto que ver en sí con las temperaturas, sino que tiene que ver con la producción. La energía eléctrica es fundamental para los productores para que puedan realizar riego de sus campos. Sin energía eléctrica no pueden llevar agua y sin la capacidad de movilizar agua dentro de las provincias del norte, donde los calores son extremos, digo, en relación al resto de la Argentina, se hace muy difícil llevar adelante la producción. Bueno, digo, el subsidio de la energía eléctrica tiene que ver con eso, no con si prende el aire acondicionado o no prende el aire acondicionado. Claro. Y además, como se ve en el caso de la provincia de Misiones, donde vos tenés dos vecinos importantes, como Brasil, y tenés Paraguay, y que a lo mejor esas políticas las tienen ya implementándose. Y las tienen y los pasos son cotidianos, y algunas cosas se compran de un lado, otras cosas del otro, hay mucho transporte, mucho intercambio. Entonces, la verdad que la idea... quedaron muy heridos desde esa vez que esa zona franca fue vetada, porque se había trabajado, se había llegado a un acuerdo y de repente siempre lo recuerdan porque evidentemente era algo que necesitaban. Y bueno, y todas las provincias... Recordemos también que cuando hacen campaña o cuando se trabaja en una plataforma que viene desde Misiones, bueno, hay algunas cosas que dicen, bueno, vamos a trabajar por esto en el Congreso. Entonces, bueno, es momento de reclamar. Tenemos garrafa, ¿hace cuánto que tenemos garrafa? ¿Cuándo vamos a tener gas Cuando natural? Se aprobó la zona franca para Misiones, el tema que para lograr también el entendimiento y el acuerdo de las otras provincias, o los otros diputados que representan a los pueblos de las diferentes provincias, bueno, también querían zonas francas. Entonces terminó siendo zonas francas en gran parte de la Argentina. Bueno, y ahí terminaron vetando todas. Claro, porque en realidad la ley original de zonas francas era una zona franca por distrito. De esa manera se aprobó hace muchos años, en la década del 90, la ley de zona franca. Ahora, es impresionante ver la recaudación de la provincia en el medio de la pandemia. Y ahí uno ve esto que vos decías de Paraguay y Brasil. Cuando uno ve que la frontera estaba cerrada y las personas en la provincia de Misiones tenían que consumir exclusivamente dentro de la provincia de Misiones, la recaudación creció impresionantemente. Porque, claro, porque por el IVA, por un montón de impuestos, porque consumían solamente en Misiones. Claro, en otro momento, cuando la frontera estaba abierta en la prepandemia, bueno, consumían en los países limítrofes. Hay zona franca en el límite de la provincia de Misiones. Digo, la gente que va de vacaciones pasa a los países vecinos, a la zona franca, a consumir. Y entonces eso impacta obviamente en las cuentas de la provincia. Bueno, a ver, estos temas seguramente ¿dónde se van a discutir? En las comisiones de la Cámara de Diputados, los proyectos que nos hablaba el diputado Sartori, y algunos de los proyectos. Estoy mirando que mañana hay reuniones de comisión constitutivas, ¿no? Sí, últimas 5. A ver, más allá de legislación penal, la Comisión de Transportes, está la de Energía y Combustible. Esta es una comisión donde se va a discutir estos temas. Sí, que es bastante relevante. Y también, bueno, sí, va en línea también con transportes,
mañana es el día de los subsidios, Claro. digamos. Sí. Mañana es el día de los subsidios y ver a ver cómo... Está la Comisión de Minería, está la Comisión de Exactamente. Defensa Nacional. Es decir, que hay importantes comisiones que van a conformarse en la jornada de mañana. A ver, vamos a repasar estos datos en placas. Primero, a partir de las 11 de la mañana, acá tenemos la agenda parlamentaria, las comisiones constitutivas para mañana martes 31 de mayo. 11 horas, la Comisión de Legislación Penal, en la sala 1, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados. Va a ser una reunión constitutiva. Primera comisión, la Comisión de Legislación Penal. Vamos a ver la segunda comisión, que también se va a constituir, que van a ser en periodos, digamos, un espacio muy corto de tiempo, porque en la Constitución se nombra al presidente, se nombra a las autoridades, y posteriormente, después, claro, va a ser el momento en el cual se van a discutir los temas en otras reuniones. Acá tenemos mañana al mediodía la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, estas ya están constituidas, están discutiendo el Consejo de la Magistratura, ¿no? Reunión conjunta, Consejo de la Magistratura, fueron invitados expositores relacionados a la temática, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la ley 24.937, que es el proyecto en revisiones, es la sanción que tiene el Senado Nacional. Y que en definitiva esta reunión informativa, que mañana va a ser también la reunión de este plenario de estas dos comisiones, se le suma ya a los que han sucedido las semanas anteriores. Exactamente, con el formato que hemos visto últimamente en varias comisiones, con invitados, propuestos por los dos sectores, con opiniones cruzadas, en algunos casos se hacen preguntas, en otros casos se deja que hablar al expositor y bueno, y después ir sumando todas esas experiencias. El caso de la ley de alquiler fue como el más emblemático, tuvo 132 expositores, me parece, porque bueno, era muy representativo de lo federal. En este caso, bueno, el Consejo de la Magistratura, representantes de los abogados, de la justicia, de fiscales, bueno, y todos los que están interesados, incluso desde la política también. Bueno, en minutos vamos a seguir hablando un poco de la agenda parlamentaria de la jornada de mañana, las comisiones que se van a constituir, las comisiones que ya están constituidas y que siguen discutiendo temas importantes. ¿Habrá o no habrá dictamen mañana respecto al tema de boleta única de papel? Ese también es uno de los temas interesantes para el día de hoy también y para esta semana en el Parlamento de la Nación. Ahora nos vamos a ir a pasos perdidos, vamos a ir a nuestro móvil porque ahí está Sofi Raimundes con un tema sumamente importante y que tiene que ver con la inclusión. Sofi, buenas tardes. Exactamente. Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Tema trascendental para la República Argentina porque una de 44 personas sufren de esta problemática. Hablamos del trastorno del espectro autista y justamente en nuestro Palacio Legislativo se está desarrollando el primer Congreso Nacional sobre Autismo y Políticas Públicas para la Inclusión, que va a contar desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde aproximadamente, con la disertación y presentación de 4 paneles compuestos por diferentes representantes de esta problemática, también organizaciones sociales y gubernamentales y representantes del Parlamento también, que van a exponer sobre la importancia de visibilizar y concientizar sobre el trastorno del espectro autista. Y por eso, para hablar sobre lo que se va a desarrollar en estos 4 paneles y la importancia de que justamente se desarrolle en nuestra casa parlamentaria, estamos con Dolores Galán Plache, la asesora de la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados en Discapacidad, que también forma parte de esta organización y que justamente está muy inmiscuida en este tema y las políticas públicas que lleva adelante también el Parlamento. Dolores, gracias por tu tiempo. ¿Cuál es la importancia de que se expongan justamente las problemáticas más habituales que padecen las personas con este trastorno? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que en conjunto con la diputada Marcela Paso y Ciudad Inclusiva, una fundación de Mar del Plata que también nos está acompañando hoy, estamos realizando este primer congreso, que esperamos que sea el primero de muchos que se realicen en el congreso. Bueno, visibilizando la importancia de este trastorno, que es parte del colectivo de las personas con discapacidad, al cual nosotros, bueno, representamos de algún modo en la Cámara, intentamos llevar la voz de esas personas, de la sociedad civil, y hacer
hacerlos presentes y habitar estos espacios dentro de la Cámara que son tan importantes. Los paneles de hoy, el primero que pasó, que ya culminó, estuvo más referido a lo que es la detección temprana, las alertas en cuanto al autismo. En el panel participaron pediatras, madres, fundaciones que estuvieron hablando sobre esta temática. La segunda temática es sobre educación inclusiva, que también es un tema bastante álgido, porque la realidad es que hoy en día las personas con autismo tienen una problemática para incluirse escolarmente, los niños y las niñas, y el panel que sigue va a estar más referido a la vida adulta de las personas con autismo, que también va a estar muy interesante porque no es algo de lo que se suele hablar, ¿no? Así que, estamos acá presentes desde AFIL Discapacidad. Dolores, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, Dolores. Felicitarlas por este trabajo que están haciendo, el trabajo también que está haciendo la diputada Paso. Visibilizar esta situación me parece que es sumamente importante e interesante, porque además estas políticas públicas que ustedes están discutiendo, puertas hacia adentro de ese salón que está a espaldas de ustedes, pero que en definitiva muchas de esas discusiones después se pueden trasladar y traducirse en proyectos de ley que discuta el Congreso, que discutan las comisiones del Congreso, y sin lugar a dudas a lo mejor ya hay muchas iniciativas de los propios diputados y diputadas nacionales. Sí, tal cual, como decís, Fernando. La verdad que al nivel legislativo nosotros tenemos buenas leyes. El problema siempre nuestro es la implementación de ellas y la adherencia de las diferentes provincias y, por ejemplo, en este caso, los municipios. Por mencionar algo, dentro de la provincia de Buenos Aires hay 135 municipios y solo 20 han adherido a esta ley, y la verdad que es gracias a la fuerza de un grupo de madres, de padres que deciden militar esta causa y forman diferentes agrupaciones para poder visibilizar la temática, y son ellos quienes se han puesto al hombro también la capacitación y la visibilización de la temática, y quienes también forman redes. Los veo justo acá, están pasando a mi lado las mamás de Teje de Padres, Red Federal, que es una red que está en todo el país presente y que cuentan, digamos, que solo a fuerza de las mamás y de los papás se va formando esta red y se hace cada vez más grande. Ellos se encargan de visibilizar, de dar apoyo a las familias. Entonces, digo, nosotros como Estado también tenemos que ver de qué manera podemos aportar a esta causa, porque la realidad es que la fuerza de todos la están poniendo, en este caso, las mamás y los papás que ya tienen una persona en su familia que tiene autismo y que ya de por sí, está hecho todo el sistema para que uno claudique a la primera de cambio con todos los trámites que hay que hacer en una obra social, con todo lo que significan las prestaciones médicas, con todas las prestaciones terapéuticas que necesita una persona con autismo. Además de todo eso, se encargan de ser red y de contactarse con otras familias para que esta red sea cada vez más grande y poder visibilizar esto. Porque la realidad es que no hay estadísticas oficiales todavía. Sabemos a grosso modo que uno de 44 aparece este diagnóstico, pero la realidad es que creemos que hay muchos más, que hay subdiagnóstico de trastorno del espectro autista. Así que es un trabajo seguir visibilizando y seguir compartiendo y sobre todo darle participación también a la sociedad civil, que es por ahí lo que nosotros buscamos desde AFIL Discapacidad, es que participen las organizaciones y que se acerquen al Parlamento y que sea un puente, digamos. Nuestro observatorio de discapacidad tiene que ser un puente entre la sociedad civil y los legisladores para trasladar al recinto todas estas cuestiones. Me parece indispensable que la sociedad sea... Este es un congreso de puertas abiertas, así que estamos en esa misión, intentando acercar a todas las voces, también de profesionales que también aportan a la causa. Entonces nos parecía importante que se realice este primer congreso y, como dije, la expectativa es que pueda realizarse los siguientes años que vienen. Dolores, ¿cómo va? Daniela Mosetic te saluda. Yo soy una de esas mamás que están en esa experiencia, por eso me resulta muy importante que se esté llevando a cabo este congreso y es cierto absolutamente todo lo que decís.
Por eso les pido también que pongan muchísimo énfasis en el cumplimiento de lo que ya hay y pensar también en la renovación y en la actualización de un montón de cosas que no se cumplen. Sé que están trabajando en una nueva ley porque realmente lo que hay y lo que se da cobertura no alcanza. Pero creo que desde el Congreso hay un montón para trabajar desde ese aspecto. Sobre todo, bueno, como decís vos, en el tema de la educación y en las desigualdades que se ven entre quienes tienen los recursos para acceder a los tratamientos y quienes deben acceder desde lo público, esperar los turnos para las terapias, esperar su lugar, esperar que alguien les dé esa oportunidad. Así que me parece, la verdad, una oportunidad, perdón, que es una experiencia personal, pero me parece muy, muy relevante. Así que pedirles, por favor, que se le dé el lugar en el Congreso de lo que debe ser, y si hay alguna ley o algún punto que esté flojo, que se pueda empezar a trabajar desde acá, y sé que lo van a poder hacer muy bien. Sí, Daniela, la verdad que estamos trabajando con mucho compromiso y la realidad es que también necesitamos que los legisladores y las legisladoras, bueno, el caso de Marcela, que está muy involucrada y que está muy interesada en la temática, bueno, la idea es un poco, también está presente el presidente de la Comisión de Discapacidad, estuvo participando, así que me parece que es muy importante que los legisladores tomen conciencia de la cantidad de personas hoy que... Yo hablo, hoy estamos por el autismo, pero digo, son muchas las personas con discapacidad. Creo que en el censo tal vez podamos tener alguna estadística más exacta, pero calculamos que es más del 10% de la población, casi el 12% se calcula. Así que la verdad es que es urgente, tenemos una deuda que saldar y el Estado tiene que... Digo, son muchas las personas que están esperando y que... La burocracia, digamos, hoy es el mayor enemigo que tenemos, bueno, en todo lo que son las cuestiones de discapacidad, porque todas las personas con discapacidad necesitan sus prestaciones, necesitan accesibilidad, y la realidad es que el sistema muchas veces está hecho para que la mayoría claudique y no llegue nunca a tener las prestaciones. Entonces, bueno, desde AFIL estamos con todo el compromiso de seguir trabajando por las personas con discapacidad. Hoy es el autismo, pero ya les digo, nosotros siempre estamos con diferentes temáticas y, bueno, la realidad es que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y esperamos que, yo creo que hay voluntad política y que hay... que se van a hacer y que este año se va a discutir algo muy importante. Yo creo que es un momento bisagra también en lo que son las cuestiones de discapacidad, así que creo que esperemos llegar a buen puerto y poder por lo menos alivianar un poco y que se cumplan simplemente los derechos, que digo, acá no me gusta hablar ni de beneficios ni de lo que son derechos que se tienen que cumplir. Digo, no hay mucho más que eso. Si cada uno se dedicara a cumplir lo que está establecido, todo funcionaría bien, pero a veces suceden que bueno, la burocracia hace que sea más difícil y más dificultoso. Dolores, ¿cómo estás? Soy David Cayón, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Respecto del Congreso que están llevando adelante hoy y respecto de las posibilidades de generar el andamiaje intelectual para un proyecto de ley, para más adelante avanzar en un proyecto de ley, ¿se tiene en cuenta la mirada de los demás? ¿A qué me refiero? Digo, uno va a la escuela, los chicos van a la escuela y en la escuela es inclusiva. Entonces los chicos son inclusivos, pero los padres no son inclusivos porque los padres no tienen... o no están educados, o no tienen el prejuicio, o lo que sea. Digo, se tiene esa mirada en el Congreso y digamos, en que se está desarrollando ahora, y respecto a las posibilidades de una ley, porque digo, más allá de todos los trámites burocráticos, la mirada de los demás también, para esas mamás, para esos papás, es muy conflictiva también para avanzar. Sí, sin duda, esto es una realidad y es algo, bueno, yo también soy psicóloga, entonces también me toca muchas veces presenciar esto. Bueno, las mamás muchas veces cuando no los quieren incluir desde los colegios, cuando las maestras manifiestan que ellas no tienen herramientas y que
lamentablemente es cierto, digo, no todos tienen las herramientas, pero es hora de empezar a ponernos los pantalones largos y empezar a tenerlas, digo, y adquirirlas, porque los alumnos son alumnos de todo, digamos, el alumno con discapacidad es tan alumno como los otros que están en el aula. Entonces, digo, yo creo que hay que poner más la mirada sobre nosotros, sobre los entornos, que los entornos sean más accesibles, más empáticos, que las personas puedan empezar a ser un poco más empáticas con el otro. Y creo que eso es una responsabilidad nuestra y es desde el entorno. Nosotros cuando hablamos de discapacidad, decimos que la discapacidad la da el medio, porque somos nosotros los que le estamos poniendo las barreras. Somos nosotros que ante la falta de un pictograma, ante la falta de accesibilidad, no tenemos preparados los entornos para que sean accesibles y para que todas las personas puedan acceder. Entonces, de esto de la mirada también, digo, nosotros como sociedad también nos tenemos que replantear qué mirada tenemos hacia las personas con discapacidad, por qué vemos que son problemas y no, la discapacidad es una condición que está dada por el medio en el que viven las personas con discapacidad. Si todo fuera inclusivo y accesible, no existiría la palabra discapacidad. A lo que voy es que realmente tenemos que pararnos de otro paradigma y no poner el foco en la discapacidad, sino en pensar nosotros cómo nos ponemos ante esa cuestión. Digo, somos responsables todos, los que, digo, no son las mamás, no es por echar la culpa, digo, no son los padres, ni son las obras sociales, ni es el Estado solamente, digo, somos todos como sociedad también los que tenemos que tener una mirada más empática y de respeto hacia las personas, porque antes de tener discapacidad, digo, son personas. Y también hay familias que, digo, recién escuché varias experiencias de mamás que, bueno, esto de escuchar a las mamás, que muchas veces los profesionales, en el afán de saber y tener la teoría y la experiencia, por ahí nos olvidamos de que también las mamás y los papás son valiosos porque son los que están todos los días con ese chico, entonces nosotros tenemos que trabajar codo a codo con ellos. Y siento que a veces como se deja por fuera la mirada de las mamás y los papás, y eso hay que jerarquizarlo, empoderarlo, digo, tienen que tener participación las familias, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas que todavía no tienen las herramientas necesarias para poder luchar por sus derechos, y son los papás y las mamás los que se ponen al hombro esta lucha. Entonces es indispensable que si hay un proyecto de ley, si se va a hablar de un nuevo procedimiento, estén involucradas las familias, porque son ellas las que en definitiva después en el día a día y en la cotidianidad dan esa lucha. Dolores, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes por siempre estar presentes. Gracias. Sofi, gracias. Gracias a ustedes, acá seguimos trabajando. Hasta luego. Gracias, Sofi Raimundes, ahí con nuestro móvil, este Congreso Nacional sobre Autismo. Importante la visualización de esta problemática, de esta situación, porque la red de padres, las ONG que trabajan también en el tema, que trabajan sobre diferentes iniciativas, tienen cierta fuerza, pero la fuerza principal la tienen los legisladores para modificar las leyes, la fuerza principal la tiene el Congreso para hacer cumplir, en definitiva, las políticas públicas en la República Argentina. Y la mejor manera es hablando del tema. Es como se está realizando por estas horas en el Congreso de la Nación, que se está hablando sobre el autismo, donde están hablando los especialistas, donde están hablando los padres, donde están hablando las madres, donde en definitiva también están hablando los propios legisladores, porque ahí nombrábamos a la diputada Paso, a Marcela Paso, lo nombraban también al diputado Luis Di Giacomo, que es el presidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, los referentes importantes, los que tienen algo para decir sobre el tema y los que en definitiva pueden cambiar las realidades. Importante la tarea que se está desarrollando por estas horas aquí en el Congreso de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando, no solo con los legisladores nacionales, sino también seguir hablando sobre la agenda del Parlamento, la agenda de la Cámara de Diputados, porque nos quedan pendientes hablar sobre las comisiones que se van a constituir a partir de la jornada de mañana. Van a completar ya lo que es todo el calendario de reuniones en esta Cámara de Diputados de la Nación. De esa manera se podrán tratar los diferentes proyectos de ley, y también la jornada de mañana va a ser otra jornada en la cual se van a discutir algunos temas que quiere el oficialismo y otros temas que quiere la oposición. Pausa en esto que es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Ya regresamos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ingeniería electrónica, ¿y vos? Ingeniería en informática. Ah, eso es de programación, ¿no? Programación y un montón de cosas más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma porque ya estamos bastante tarde. Metele. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. No le puedes afectar el derecho al trabajo a una persona porque tiene una denuncia penal. Entonces ahí hay que ver también con qué batería podemos accionar. La consejería es eso, darle la información necesaria sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles y que ella, según la información que se le brinda, pueda elegir libremente qué método anticonceptivo se adecúa más. Tiene que ver con, a veces, la desinformación de los propios equipos de salud incluso y de las mujeres con esta falsa sensación de la seguridad de la cesárea. Punto Género por DTV. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por Diputados Televisión. El análisis por DTV nos quedó pendiente un tema que tiene que ver con las comisiones que se van a ir conformando en la jornada de mañana y además las comisiones que van a seguir trabajando. Recién veíamos lo que pasaba con la comisión ya citada para mañana para discutir el Consejo de la Magistratura y está también este plenario de comisiones para discutir mañana también el proyecto de ley o los diferentes proyectos de ley que hay sobre boleta única. Vamos a ver las diferentes placas que tienen que ver con las comisiones constitutivas de la Cámara de Diputados de la Nación. Mañana martes a la 1 de la tarde la Comisión de Transporte que se va a constituir, también una comisión importante por los diferentes temas. Ahí, ¿qué va a pasar por esa comisión? Va a pasar los subsidios al transporte que están pidiendo que se modifiquen los gobernadores provinciales y en algunos casos ya plasmados en algunos proyectos de ley por parte de diputados nacionales. Bueno, puede ser una de las discusiones que se pueden llegar a dar en esa comisión de trabajo. Vamos a ver otra de las comisiones que se van a conformar también en la jornada de mañana, que es la Comisión de Minería a las 3 de la tarde. Recordemos que en las comisiones constitutivas se elige a las autoridades, al presidente, al vicepresidente, a los secretarios y posteriormente, más allá de algunas declaraciones que hagan los propios legisladores, se pasa ya a una nueva reunión para empezar ya las próximas semanas a discutir los diferentes temas. A las 4 de la tarde, la Comisión de Energía y Combustible, esto también va a ser en el anexo de la Cámara de Diputados, ahí donde funcionan las comisiones, las principales, las diferentes comisiones, y la última comisión que queda para constituirse a las 5 de la tarde, la Comisión de Defensa Nacional. Y con esta Comisión de Defensa Nacional a las 5 de la tarde, quedamos ya con la constitución de la totalidad de las comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación, es decir que ya no hay pretextos para no tratar ningún tema. Todas las comisiones de trabajo van a estar constituidas a partir de mañana, la última va a ser, como recién veíamos, la Comisión de Defensa Nacional y a partir de ahí las discusiones en las próximas semanas sobre los diferentes proyectos de ley. Y cerrando lo que tendría que ser esta agenda con las diferentes comisiones, vamos a ver, para el día miércoles, tenemos el martes, ahí tenemos martes 31, vamos a la placa anterior, la del martes, que es la placa del martes, que es el plenario. Ya de mañana martes se cierra el plenario de lo que es la discusión por boleta única, de papel. Y el miércoles, en la agenda del miércoles, 1:30 de la tarde, la Comisión de Legislación General, invitados para los expositores relacionados a la temática, proyecto de ley por el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda, ¿no? El fondo para cancelar con el fondo. El fondo para pagarle al fondo, exactamente. Así es el nombre, porque no entra en ningún título ese proyecto. Claro, no. y este proyecto ya viene con la sanción de la Cámara de Senadores. Exactamente, pero pocas chances tiene Pocas acá. chances. Pocas chances tiene acá. Y pocas chances de discutirse, digamos, de aprobarse. Pero sí de tener muchas chances de tener una discusión fuerte política. No, es que seguramente va a tener una discusión fuerte desde el punto de vista de la política. Digo, Juntos por el Cambio se va a parar en esto nuevamente de los impuestos, de no crear nuevos impuestos. Te tiene que ver con los bienes en el exterior que no han sido declarados y... A ver, me parece que la gran diferencia que hay sobre una moratoria, que está dado sobre si es un blanqueo, es que se creó un fondo en donde, si por ejemplo la FIP descubre que Frakelli tiene deuda, fondos en el exterior en dólares, le retiene en dólares. Y el fondo se conforma con dólares que tenés en el exterior, no con pesos. Pero para eso Cayón tuvo que haber delatado a Frakelli, sí, claro, porque obviamente, yo lo delato. Esa es la figura del colaborador. Esperen un minuto, porque ya que hablaron de Frakelli, vamos a profundizar un poco más. Vamos a ir rápidamente a nuestro móvil, porque ahí está Sofi Raimundes. Sofi, adelante.
¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Esta vez sí estamos transmitiendo desde el Salón de los Pasos Perdidos porque estamos en el medio de un break entre panel y panel que están abordando diferentes temas muy trascendentales, como bien estaba explicando anteriormente la asesora de la HCDN en discapacidad, Dolores Galán Plache. Y para hablar sobre lo que ya se viene desarrollando en estos paneles estamos con el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, con Daniel Arroyo, que estuvo participando, estuvo escuchando los diferentes testimonios de las personas que padecen esta problemática, ya sea familiares o también personas que tienen el espectro autista. ¿Cuál es la problemática de que se trate dentro de nuestra casa parlamentaria este trastorno que afecta a muchísimas personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina? Primero, me parece que todos quienes somos diputados tenemos que aprender, venir a escuchar, aprender y transformar ese aprendizaje en leyes. Estamos hablando de un congreso donde se trata de Hablemos de Autismo. Ha habido un panel de las familias que cuentan las dificultades. Muchas veces que el Estado a partir de los 18 años se desentiende, entonces da la sensación de que el Estado acompaña hasta que alguien cumple 18 años y después se desentiende y no saben cómo seguir, con problemas de salud, de acompañamiento, de apoyo económico. Y también ha habido un panel muy interesante para mí que es sobre educación inclusiva. Yo estoy en la Comisión de Educación y las dificultades concretas de tener una maestra integradora, de que una chica que tiene autismo tenga tantas dificultades. La verdad que yo simplemente vengo a aprender y ver qué de lo que se trata se transforma en leyes para empezar a mejorar. Sobre todo tenemos que lograr que todos los chicos y chicas estén en la escuela dentro del mismo sistema educativo y que el sistema educativo se adapte a quienes tienen problemática de autismo. Daniel, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, uno de los temas que también que sería importante para la República Argentina, tener estadísticas, tener datos, ¿no? Y me parece que a partir del trabajo que pueden hacer ustedes de una nueva ley, ahí podríamos empezar a tener algunos datos. Sí, es muy importante tener datos. Yo recién hablaba, a mí me parece que hay que distinguir tres planos acá. Las cuestiones que son operativas, de que el Estado se organice mejor, las cuestiones que requieren de cambio del sistema educativo y lo que requiere de leyes. Tenemos que tener datos e información, el censo nos va a ayudar mucho en ese plano. También hay muchas organizaciones que vienen trabajando en esto. Lo que tenemos que colaborar, tenemos que ayudar y entre todos entender que hay un desafío de inclusión y de acompañar a las familias que tienen personas con autismo más allá de los 18 años, por un lado, y por otro lado que el sistema educativo sea único y poder adaptar con maestras integradoras, con distintos sistemas. Recién estaba el testimonio de una mamá que se ve claramente que fue acompañado su hijo o su hija en el jardín y que después en el paso al primer grado se desacomodó 6 meses y se complicó del todo y le cuesta mucho. Entonces el Estado tiene que coordinar mejor. Me parece ahí que estamos fallando, que necesitamos como Estado tener más acompañamiento. Yo me tomo estos congresos como aprendizaje. Trato de dividir en mi cabeza que son leyes que hay que modificar y que son cuestiones que hay que ayudar a que el Estado, el sistema educativo los haga mejor. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti, que saluda. Está bueno aprender siempre y estar siempre nutriéndose y buscando información. Digo, desde la experiencia que tiene, sobre todo con sectores vulnerables, ¿cómo ve este tema del acceso, no solo desde la inclusión, sino el acceso a las prestaciones, las familias que les cuesta acceder a las terapias, las desigualdades que tienen que ver entre quién puede pagar, quién tiene una obra social mejor, quién tiene garantizado X tratamiento? ¿Cómo ve cómo se podría trabajar un poquito en igualar ahí? Todo en la pobreza es más complicado. Acceder a la prestación de salud, de obra social, implica hacer una serie de trámites. Para empezar, que hay que tener tiempo, chocar otra vez, hasta lograr que alguien dé bolilla y acompañe. Y en la pobreza todo es más difícil trasladarse, moverse, conseguir que alguien le dé valor. Y después hay un tema clave, los más pobres, que tienen trabajo informal, que no tienen obra social, que tienen una obra social que cubre algunas cosas sí, otras no. Es realmente bien complicado. La pobreza no solo es no tener lo mínimo, no tener piso de material, no tener servicios básicos, no tener vivienda en condiciones, o tener dificultades con el trabajo, es que las barreras son cada vez más grandes. Acá se hablaba de barreras de inclusión, esto que está, la normativa está, pero uno no accede. A los pobres les cuesta lograr que la obra social les dé bolilla, lograr llegar a la escuela verdaderamente, ir en el horario que está el gabinete sociopedagógico y ahí conseguir y que alguien escuche y que entienda. Para mí me impactó el caso de una mamá que tuvo un acompañamiento de su hijo en el jardín, después cuando fue a primer grado tuvo 6 meses sin nada. Eso es retroceder un montón de tiempo. En la pobreza todo es más complicado. Diputado Daniel Arroyo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
Gracias a ustedes. Gracias, Sofi, gracias. Gracias a ustedes. Acá seguimos esperando que comience el siguiente panel. Hasta luego. Gracias, Sofi Raimunde, con nuestro móvil ahí en Pasos Perdidos con este Congreso Nacional sobre Autismo. Bueno, hablamos de los diferentes temas, diferentes proyectos de ley y uno de los temas que se planteaban también en la agenda que veíamos para la jornada de mañana, David, tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. 2 comisiones nuevamente que se reúnen para avanzar, dar un paso más. No quiere decir que firmen dictamen, pero sí que van a tener por lo menos más opiniones para tener a la hora de, bueno, de tener que avanzar con las posturas políticas respecto a de qué manera se tiene que modificar el Consejo de la Magistratura. Sí, así es. Mañana vuelve a reunirse Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para seguir discutiendo el Consejo de la Magistratura. La norma que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y llega acá como Cámara revisora. Van a tener otra ronda de expositores. ¿Sí? Viene teniendo rondas de expositores donde aparecen personalidades del mundo de la justicia, del mundo académico, tanto que aporta el oficialismo como los que aporta la oposición. Y la idea, obviamente, es para generar en los diputados un concepto un poco más acabado de lo que se está discutiendo, que últimamente lo vimos muy cruzado por la política. Bueno, como decíamos, sigue la ronda de expositores del proyecto. Es para cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que consideró inconstitucional la composición que tenía el Consejo de la Magistratura, y lo que hizo el fallo es retrotraer a la ley del 2006 que había sido derogada por el Congreso de la Nación, en donde se pide que se equilibre la presencia de los sectores políticos con los de los estamentos, que son los jueces, los abogados y los académicos. Claro. ¿Sí? Eso es básicamente lo que establece el fallo de la Corte Suprema, que generó toda esta discusión que tiene ya media sanción. Claro, y que ya comenzó a funcionar. Ya el nuevo Consejo de la Magistratura, con Horacio Rosati a la cabeza, ya empezó a... Con la versión del 2006. Exactamente. Con la versión del 2006. Esta es otra discusión. Acá el proyecto que tiene media sanción, que establece subir de 13 a 17 miembros los que integran el Consejo de la Magistratura, o sea, los consejeros del Consejo de la Magistratura. Para eso serían 6 legisladores, 3 diputados, 3 senadores. Ahora, un dato bastante importante es que ni los diputados ni los senadores tienen que ser abogados. Ajá. ¿Sí? Pueden tener cualquier profesión o simplemente ser legisladores, pero no necesariamente tienen que ser abogados como es hoy, que tienen que ser abogados. Después hay 4 jueces, 4 abogados elegidos por regiones, el AMBA, el norte, el centro y el sur. En este caso, obviamente, son todos abogados para ser jueces. Ese fue el cambio impulsado por Beretilnec, ¿no? Beretilnec. Ahí fue una de las llaves que permite pensar que en diputados podría haber un acompañamiento también de Provincias Unidas, de Juntos Somos Río Negro, pero bueno, hoy está verde. Sí, no les alcanza, les alcanza para todo. Esos sectores acompañan porque son los sectores que buscan la regionalización en la mayoría de estas discusiones, pero al oficialismo no le alcanza el número. Hay un representante del Poder Ejecutivo Nacional, 2 representantes académicos, y se respetará la paridad de género. Los cargos duran 4 años y tienen solo una reelección. ¿Sí? Los consejeros van a poder estar durante 4 años y ser reelegidos en un solo caso. En la placa siguiente, a ver, una de las discusiones que tiene el Consejo de la Magistratura es cómo funciona, obviamente. Entonces el proyecto de ley establece que el funcionamiento tiene que ser con reuniones con un mínimo de una reunión por trimestre en alguna de las 4 regiones definidas. ¿Sí? Esto es, obviamente, también gestión Beretilnec, el senador Beretilnec. Claro. El quórum va a estar dado por 9 miembros y las decisiones van a ser tomadas por la mayoría absoluta de los presentes. No la mayoría absoluta de la totalidad de los consejeros, sino simplemente de los presentes. O sea, con 9 miembros, vos, con que tengas 9 miembros ya tenés el quórum y tenés la mayoría absoluta. Se suma una comisión que es de Asuntos Federales, que queda a cargo del Senado con 4 representantes por región, y el Consejo tendrá el padrón de jueces y abogados que pueden ser electos como consejeros. En la placa siguiente... Hasta acá no hablamos nada de el representante, o si tiene que haber representante de la Corte Suprema. La Corte Suprema en el proyecto de ley
que tiene media sanción no figura. Después, Claro. la discusión que está dada sobre y que muestran los especialistas es si la Corte Suprema es una instancia más de la justicia y entonces tiene una representación o no. Claro. Si no es una instancia más de la justicia, si es un organismo en sí mismo, no tiene representación en el Consejo de la Magistratura. Si se toma como una instancia más, sí tendría representación porque, ¿en qué sector? En el sector de los jueces. Claro. Ahora, el problema es que en esa discusión es que los jueces, como los abogados, van a elecciones. Van a elecciones en donde los jueces eligen a sus representantes, los abogados eligen a sus representantes. El juez de la Corte Suprema tendría que ir a una elección con otros jueces. Interna, o a lo mejor interna de la Corte Suprema. De menor relevancia. Ah, también. Tendría que estar o sea, de menor relevancia lo que tiene que ver con las instancias judiciales. Claro. Menor jerarquía, claro. Claro, Exacto. digo. Entonces, Y bueno, pero quedaría ahí un lugar... podría ir pero lo que sí está claro es que no presidiría el Consejo de la Magistratura como está ahora. Claro. Bueno, sigue la ronda de expositores en las comisiones. El Consejo de la Magistratura se conformó según la ley del 2006 y el fallo de la Corte estableció como fecha límite, esto tiene que ver como, el fallo de la Corte establecía como fecha límite que había que tener una nueva ley antes del 16 de abril. No se logró, entonces se sumaron 2 legisladores, una diputada radical, un senador de el Frente de Todos, del interbloque del Frente de Todos, que ahí fue cuando se dividió en el Senado, 2 abogados, un juez y un académico. Asimismo, bueno, asumió, como establecía la norma del 2006, la presidencia del Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, que quedó a cargo del organismo, que también lo que tiene es, entre sus actividades, tiene la de administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial. Ahí es otra de las discusiones que tiene que ver con que si el presidente de la Corte Suprema puede presidir el Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta el manejo del presupuesto, de la totalidad del presupuesto, porque vos tenés el presupuesto de la Corte y después el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, de esa manera, o en una persona cae el poder de manejar los fondos tanto para la Corte como para todo el Poder Judicial. Como decíamos, mañana, el martes 31 de mayo, vuelven las rondas de expositores al plenario de comisiones de asuntos constitucionales y justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo, que es de La Pampa, ¿no? Diputado de La Pampa, y Rodolfo Tailade, que es de la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo que se establece en esta discusión sobre, hablamos si hay número o no hay número, si para noviembre no hay una nueva ley, van a tener que elegir nuevos legisladores, que son los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, 2 por las mayorías, 1 por la primera minorías y otro por la segunda. En cada Cámara. En cada Cámara, Claro. que más o menos serían los mismos, en número, los mismos representantes que tenés hoy. Porque al dividirse el bloque del Frente de Todos en el Senado, se quedó con la primera minoría. Entonces, de esa manera es que puso su representante en el Senado, que es la discusión que también está judicializada por el senador Luis Juez, que está pidiendo un per saltum para que la Corte Suprema defina si está bien o está mal la designación. Una Corte Suprema que es presidida hoy por la misma persona que preside el Consejo de la Magistratura, Claro. que le tomó juramento al senador del Frente de Todos, que Luis Juez dice que está mal designado. Claro. Bueno, esa discusión que ya se viene dando en la justicia y también en la política, si no se resuelve una nueva ley de Consejo de la Magistratura, se va a mantener esa discusión. Se va a mantener la discusión que digo, otra de las discusiones que tiene el Congreso y los legisladores lo tuvieron en el Senado y lo tienen en la Cámara de Diputados es sobre la legalidad de la decisión de la Corte Suprema de poner en ejercicio una ley que había sido derogada por el Congreso de la Nación. Claro. Entonces, hay un sector del oficialismo que discute esa parte. Entonces dice, frente a eso, ¿por qué tenemos que tener plazos? Y lo discute también en la Comisión de la Cámara de Diputados. ¿Por qué tenemos que tener plazos si esa ley que impuso la Corte Suprema está derogada? Entonces ahí está la discusión. Lo que sí está claro es que en el proyecto, que es del oficialismo, la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, no tiene un rol dentro del Consejo de la Magistratura. Queda excluido del Consejo de la Magistratura. En la ley que tiene la oposición, sí, el presidente de la Corte Suprema
tiene la presidencia del Consejo de la Magistratura. Bueno, discusión que se da también por estas horas en el Congreso de la Nación. Repetimos, y bien lo decía David, mañana martes, nueva reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. El tema es el Consejo de la Magistratura. Como base de esta discusión es el proyecto que viene con la sanción del Senado Nacional y que tiene un rechazo por lo menos de un sector de la oposición, que es Juntos por el Cambio. Veremos, mañana va a ser una nueva reunión informativa y en las próximas semanas será el momento de la discusión entre los legisladores, entre los diputados, entre las diputadas, para saber si se logra uno o dos dictámenes y si este tema finalmente llega al recinto de la Cámara Baja. Cambiamos de tema, hablamos de temas que tienen que ver con lo económico, temas que tienen que ver con lo fiscal, porque la diputada Jimena López habló con Diputados Televisión. El tema, claro, la propuesta que está haciendo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aliviar la situación de los trabajadores autónomos y monotributistas, tal cual lo mismo que ocurrió con los trabajadores en relación de dependencia, poniéndole un nuevo, subiendo el piso del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. La diputada Jimena López decía lo siguiente. La agenda parlamentaria este año, al menos, estamos como recomponiendo después de la pandemia, tendría que ocuparse de la vida cotidiana de la ciudadanía, en esto de que la inflación no coma el salario y empezar de verdad, Massa en eso ha sido como consecuente después de muchos años de sostener la consigna, el salario no es ganancia, sí, claro. Hay que dejar de poner el nivel de impuestos sobre el salario, sobre todo en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, que todos los meses tenemos puntos por encima de la inflación y que tenemos una clase trabajadora en la Argentina que no está llegando a fin de mes y es preocupante. Yo el sábado me junté, acá yo tengo mi oficina también acá y me junté con los tenedores de crédito SUBA. Y una de las cuestiones que me planteaban es que obviamente con los 6.8 de inflación que tuvieron que tienen este mes, saben que el mes que viene van a pagar hasta 7.000, 8.000 pesos más de cuota. Y es una barbaridad. Hay personas que están pagando 85.000 pesos cuando empezaron pagando 9.000, 10.000, 11.000. Y una de las cuestiones que por ahí salieron a decir, a ver, tanto propios como ajenos, porque es algo que también me hago cargo, claro. de que no había morosos en los créditos UBA. No hay morosos porque el sistema bancario es perfecto y eficiente para cobrar y cobra sobre el salario depositado en cuenta. Claro, te muerde ahí. Claro. Vale que es un sistema que no va a tener morosos, pero sí que está tomando más del 35% del salario de las personas que están haciendo el esfuerzo para tener su casa y poder sostener esa casa, no venderla. Bueno, me parece que hay problemas reales, concretos, que la política le tiene que dar una respuesta. Bueno, ahí estaba la diputada Jimena López hablando de diferentes temas que tienen que ver no solo el tema de la situación de los monotributistas y de los trabajadores autónomos, sino también de los tenedores de crédito SUBA, un tema que la Comisión de Legislación General también lo tiene en carpeta y lo tiene en un tema pendiente para discutir en las próximas semanas, que la oposición había pedido una sesión especial o iba a pedir una sesión especial para discutir este tema, una iniciativa del diputado Julio Cobos del radicalismo de Mendoza y que finalmente se dejó sin efecto esa solicitud de sesión especial porque hubo un compromiso también del oficialismo para discutir este tema en comisión y la Comisión de Legislación General lo tiene agendado para también discutirlo en las próximas semanas. Dani, hablamos del tema de la situación del monotributo, del tema de los trabajadores autónomos y esta propuesta que está trabajando Sergio Massa, Leandro Santoro y otras diputadas más. Sí, Mónica Litza también. Mónica Litza. A ver, vamos a ver cómo está el escenario. Hoy por hoy tenemos un aumento de este mínimo no imponible que estaba pasadito los 200.000 pesos, ahora va a llegar a 280.000 pesos, es decir, vos como trabajador en relación de dependencia tenés ese sueldo en mano. No, bruto. 280.000 bruto. 280.000 bruto, bueno, entonces ahí es un 17% menos aproximadamente. Bueno, sí. Si cobras hasta esa cifra, no tenés que pagar nada del impuesto a las ganancias.
Y tampoco ahí se excluye el medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad del año. Ese fue el paquete, que es una fórmula que se venía usando mucho, lo del aguinaldo, siempre, bueno, claro, vos ahí por ahí te pasás, entonces, claro, me vas a dar más, o por ahí hice unas horas extra y me paso de eso y la verdad que me lo quitabas. Claro. Bueno, eso quedó cerrado porque fue a través del Poder Ejecutivo. Ahí hubo un intercambio, un envío de carta de parte de Sergio Massa a Martín Guzmán pidiéndole y recordándole que el propio Congreso le había dado esa facultad. Se hicieron todas las modificaciones que eran necesarias y que se le había cedido al Poder Ejecutivo. Bueno, en el caso de que la inflación vaya rápido, que haya una demanda de parte de los trabajadores, bueno, ustedes tienen esta facultad para correr ese piso. Por favor, que se vaya actualizando. Claro, bueno, cuando eso se modificó la ley de ganancias, lo que se estableció es que si los 6 meses previos al aguinaldo, ¿no?, tu salario, el promedio de tu salario quedaba por abajo de ganancias, claro, si te pasabas con el aguinaldo no pagabas ganancias. Ahora, claro, si vos, tu salario es, por ejemplo, 500.000 pesos, sí, el aguinaldo paga ganancias. Acá lo que pasaba era que como el cambio se da justo un mes antes del aguinaldo, era probable que en los 6 meses vos te hayas pasado. Entonces te dicen, bueno, no vas a pagar ganancias. La otra trampa que tiene, hay que ver la letra chica, que por lo menos lo que dijo el Ejecutivo es que tampoco te van a devolver la diferencia entre los 220 y los 280 que te estuvieron reteniendo de ganancia durante los meses anteriores. Exactamente. Ahí bueno, y ahí estamos viendo las imágenes del momento de esos anuncios, ¿no?, que fue el viernes pasado, con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, detrás de él Héctor Daer, el titular de la Confederación General del Trabajo, y ahí no está en imagen, pero al lado de Sergio Massa estaba el ministro de Economía, Martín Guzmán. Exactamente, ahí vamos a contar a través de unas plaquitas para que sea más sencillo. Ahí va, el gobierno ya avanzó la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias hasta 280.000 pesos en bruto, como decía recién David. Beneficia a unos 400.000 trabajadores en relación de dependencia, el universo más grande de los trabajadores, y desde el oficialismo ya se trabaja en un proyecto de ley para extender el beneficio a monotributistas y autónomos. Ahora viene entonces esta segunda parte. Así es. Les dieron a ellos y a nosotros, ¿qué nos van a dar? Entonces ahí surge un reclamo, sobre todo para este sector, no de informalidad, pero sí de trabajo que no está tan, que no es tan regular el ingreso, que hay meses que viene más dinero, hay meses que viene menos, que tenés que estar facturando, bueno, todo eso, también hay reclamos. En ese sentido hay un proyecto de Sergio Massa con Mónica Litza, Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires, y Leandro Santoro, Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires. A ver, ahí también ya dice algo quiénes son los que están integrando, ¿no? Esa incorporación de Leandro Santoro en este trabajo, bueno, suma consenso por lo menos, ¿no? Contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo que suele hacerse desde el 1 de enero cada año por la fórmula de movilidad jubilatoria. Es lo mismo que también algo similar a lo que sucedió con el salario mínimo vital y móvil. Había una serie de actualizaciones que estaban pendientes hasta principios del 2023. Bueno, tratar de traerlo lo más cerca posible para que ese beneficio se haga efectivo y no se diluya. Claro. Que la inflación no se lleve ese beneficio que ella estaba pensando. En el primer semestre de este año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSES acumulan una suba del 29.1% por los aumentos de marzo y junio. Eso es para saber un poco dónde estamos parados. Y la iniciativa elaborada por Massa y su equipo técnico apunta a que ese porcentaje se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1 de julio de 2022. Es decir, este tema se tendría que tratar ya. Claro. Tenemos este mes para ponerlo en marcha, para que esto empiece a regir. Además de que de esta actualización del casi 30% de las escalas, es decir, vos aumentás tu facturación en un 28%, por ejemplo, y que hace el límite, pero no cambias de escala. Claro. Y lo que también contempla este proyecto de ley es que no haya aumento en la cuota. Porque generalmente cuando venía ese cambio en las escalas, de tanto a tanto, sos A, de ahí sos B, así, la cuota también subía. Se te incrementaba en el mismo porcentaje. Bueno, en este caso, ninguna de las dos cosas. Ahí está, no incluirá el aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que solo se busca una actualización de los topes máximos de facturación.
para que los 4.5 millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor. O, lo peor, que quedar afuera del régimen simplificado y si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación. No lo incluí en este repaso, pero también qué es lo que tiene que ver con los autónomos en ese sentido que también están contemplados. Autónomos es un universo bastante más pequeño, son 140.000 contribuyentes y trata de incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más cercano, algo similar a lo que están los trabajadores en relación de dependencia. Claro. Ahí vendría por ese lado el beneficio. Pero bueno, ya hay que tratarlo en comisión, sobre todo porque las sesiones no están abundando. Claro. Esto también permite... Y además necesita la sanción de diputados y necesita después la sanción del Senado. Lo que permite pensar que se va a forzar lo más posible o se va a apurar lo más posible este proyecto de ley y tenemos que saber cuál va a ser la moneda de cambio para la oposición, ¿no? En ese caso, a ver cómo se construye ese temario de una sesión para el mes de junio. Y en el medio tratar de controlar la inflación, que es el tema central, obviamente, tema central. Y el tema central que hablan los legisladores sobre este tema, claro, el tema del monotributo, el tema de los trabajadores autónomos. El diputado Carlos Zapata, de Juntos por el Cambio, decía lo siguiente. El monotributo es un régimen por el cual, mediante un pago mensual, usted absorbe y sustituye el pago de otros tributos. Claro. Entonces, con solo aumentar, ¿no es cierto?, el margen de las operaciones o no aumentar mucho el importe del pago, estamos razonablemente. Los autónomos estarían dentro de la cuarta categoría. Y si ese autónomo, por ejemplo, un plomero que no es monotributista, si es un trabajador autónomo, lo desarrolla en forma de empresa, estaría en tercera categoría. ¿Qué es tercera categoría? La renta de empresa. Cuarta categoría, trabajo personal en relación a dependencia. Sí. Entonces, eso se soluciona mejorando la deducción del artículo 23 referido a la deducción especial por tercera y cuarta categoría, estableciendo un importe más alto. Pero cuando uno habla de esto, tenemos que hablar de algo que es fundamental. El salario no es ganancia. Claro. Hay determinados niveles salariales que constituyen o se traducen en algo alimentario. Es un ingreso que tiene carácter alimentario. Solo a partir de un monto muy elevado podría ser considerado renta y sujeta a impuestos. Y en la clasificación de los tipos de renta de la misma ley 26-28 está las rentas de gozo, las rentas no ganadas, que surgen de la renta de la propiedad, con un relativo trabajo que sería la de segunda categoría, valores mobiliarios, y después los de las empresas y los de trabajo personal, que son la tercera y cuarta categoría. Probablemente al establecer mejorar la deducción especial de tercera y cuarta categoría estaríamos trayendo un poco de justicia tributaria en este aspecto. Pero tenemos que trabajar en algo que sea automático y no haga falta que se reúna la Cámara de Diputados y mientras tanto se esté tributando además, porque una persona tributa con su salario, lo deja de consumir y probablemente significa postergar necesidades urgentes. Bueno, ahí estábamos escuchando al diputado Zapata, diputado por la provincia de Salta, perteneciente al interbloque de Juntos por el Cambio. El tema es el monotributo, la situación de los trabajadores autónomos, ver de qué manera se puede aliviar la situación y mejorar el bolsillo, obviamente, de los trabajadores. Saludamos al diputado Juan Martín, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, muchos temas de debate para esta semana, ya en lo que tiene que ver con las comisiones, y este tema, el tema de monotributo, el tema de autónomos, que van a tener que ponerse de acuerdo rápidamente para que puedan, en definitiva, aplicarse, ¿no? Esta posibilidad de mejorar el bolsillo de estos trabajadores. Sí, en particular creemos que, y lo planteamos siempre en las discusiones en términos económicos en Juntos por el Cambio, tenemos que tener un ojo en los trabajadores autónomos y en los cuentapropistas, los emprendedores, los que alguna vez no tienen ese salario fijo todos los meses, pero que tenemos que apostar a consolidar en la Argentina porque es el futuro del empleo de cara a los próximos 20 años, ¿no? Si pensamos en una lógica de generación de empleo vinculada a la dinámica del siglo XX, le vamos a errar. No va a haber empleo masivo, con una perspectiva industrializada. Seguramente que hay que hacer un abordaje
de esa perspectiva sectorial, pero tenemos que pensar también muy fuerte en cómo le damos herramientas a los que, insisto, desean emprender, generar su propia sustento y su alternativa de vida, y ahí están los autónomos que tienen que ser parte de nuestra labor y nuestra consideración al legislar, ¿no? Y en el medio, ver cuál es el impacto en las cuentas públicas. Ni hablar, y por eso tienen que ser discusiones sensatas que pongan encima los problemas que tenemos, ¿no? en la situación en el país, en el déficit fiscal que tenemos que abordar y que es parte de nuestro problema recurrente. Creo también que la respuesta de fondo es una reforma de perspectiva integral, ¿no? Y ahí el impuesto a las ganancias, que mal llamado está impuesto a las ganancias, ¿no? Porque yo insisto, en el mundo se discute el ingreso a los réditos, que justamente lo que consideran es la capacidad contributiva de cada persona. Y yo siento que ese debería ser la base de nuestro sistema tributario para pensar de esa manera cómo eliminamos algunos impuestos distorsivos que generan muchas complicaciones en las economías, particularmente, bueno, en ingresos brutos, lo puedo decir en mi provincia, que desalienta mucho la inversión, los incentivos a la producción y hacer una reforma integral que obviamente alivie en términos fiscales a los que lo tienen que aliviar, pero también consolidando una perspectiva de un Estado que tenga condiciones para llevar adelante sus funciones, lo tenga que hacer a base, insisto, del impuesto a los réditos, no a las ganancias. Claro. Justamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te iba a preguntar por esto de, a ver, si desde el Congreso se puede pensar en una mirada un poquito más a largo plazo en el tema laboral, ¿no? Porque esto del impuesto a las ganancias o de reducir beneficios o de traer de enero a julio corriendo detrás de la inflación no parece sólido o, digamos, con una mirada, es la mirada a mañana, ¿no es cierto? De corto plazo. Sí, ¿cómo ves el tema en lo laboral, desde la experiencia, por ejemplo, en Santa Fe? ¿Por dónde habría que mirar, dónde habría que poner el foco? Acá decir la reforma laboral ya genera, ¿no?, susceptibilidades. Algunos resquemores, pero sí, me parece que es parte del problema que tenemos que resolver ese también, ¿no? Porque en la Argentina hay tantos títulos o temas tabú que nos obstaculizan la posibilidad de dar debates sensatos. Y obviamente, con lo que decía anteriormente, si estamos pensando que cambió la dinámica laboral en el mundo y la Argentina está discutiendo de qué manera se sube a ese cambio de la cuarta revolución industrial, la revolución digital, seguramente que tenemos que hacer también modificaciones en nuestra normativa laboral, previsional, y a eso no hay que tenerle miedo, hay que pensar de manera proactiva cómo imaginamos el futuro. Lo que sí creo es que todo ese debate, como debe ser integral, también debe ser parte de una plataforma primero, de campaña, ¿no? Y segundo, de gobierno, porque también cometeríamos un grave error los legisladores si pretendemos llevar adelante una reforma fiscal y tributaria que no esté en sintonía con un programa macroeconómico que tienda a estabilizar la economía y que tenga metas claras, si no va en sintonía con la modernización de nuestro sistema laboral. Tiene que haber un norte y un organizador que obviamente en gran medida tiene que ser parte de la labor del Ejecutivo y de un programa de gobierno. Lamentablemente, cuando el presidente Fernández decía que él no creía en la planificación y apostaba más a la improvisación, me parece que estamos sufriendo las consecuencias, pero eso no tiene por qué ser así. Podemos pensar una reforma integral que aborde todas estas perspectivas, pero si no va dentro de un plan de gobierno, vamos a estar generando falsas expectativas. Y en esto quiero ser claro, me parece que el hilo está muy fino en la Argentina como para decir lo vamos a resolver con una reforma tributaria que vamos a implementar de manera aislada en el Congreso. Sí tiene Juntos por el Cambio el desafío de abordar un programa de gobierno, una propuesta política que vaya en consonancia y que obviamente requiere modificaciones legislativas. Respecto de esto, más allá de la discusión semántica de a qué se le tiene miedo o cuáles son lo que decía Daniela y lo que contestabas respecto de las reformas, quizás también tiene que ver porque la historia argentina ha mostrado que siempre que hablaron de reforma hablaron exactamente de lo mismo, no hablaron de cosas nuevas. Entonces, más allá, la costumbre más que el miedo implica eso. Digo, pero pensando en esto que vos decías, bueno, hay que pensar el trabajo hacia adelante. Digo, no pensando en una reforma, pero sí pensando en trabajar en los sectores. ¿Hacia dónde crees que los legisladores podrían avanzar en esto del trabajo hacia adelante? Bueno, hay sectores que están demostrando además efectivamente que son los que llevan adelante el crecimiento de la Argentina y que lo pueden hacer mucho más si pensamos, insisto, en perspectiva de futuro. Entre ellos, la economía del conocimiento, sin ir más lejos, ¿no? Sí, que no funciona. Ahí queda claro y es diametralmente gráfico que
no tenemos un régimen de trabajo que recoja las particularidades de todo ese sector. Que trabaja, por ejemplo, a veces, por suerte la Argentina tiene una ventaja comparativa con otros países, no tenemos un uso horario diferente que los Estados Unidos, y eso nos da una ventaja y un diferencial. Pero sí hay, particularmente vinculado al trabajo que se hace, el home office o los requerimientos en base a lo que hacen programadores desde su hogar y con resultados y no con horarios. Digo, hay un universo ahí que requiere además una legislación específica en su caso, y no hay que tenerle miedo al abordaje sectorial. Seguramente que hay que contemplar y tener en cuenta, para eso sirve la legislación laboral, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero que eso no sea nunca un obstáculo para pensar una dinámica de crecimiento, porque el peor de los escenarios es cuando no se puede generar empleo, y en muchos casos caemos en la Argentina en una lógica muy corporativa, que nos estanca y nos hace mucho daño. Los que están adentro del sistema tienen derecho a todo, y los que están afuera que se arreglen. Así tenemos un 50% de la economía informal, que no tienen derecho ni a una jornada laboral, ni a un salario, ni a vacaciones pagas, ni mucho menos a una cobertura en caso de riesgo de trabajo. También la agenda en materia laboral tiene que ver cómo incluimos a los que no están. No solamente que cada uno se aferre a lo que tiene, a defenderlo con uñas y dientes y sentir que nadie puede hacer una concesión en pos de avanzar e incluir a más. Bueno, en materia laboral creo que ese también es en gran parte el norte, ¿no? Juan, ¿se podrá lograr consenso entre los diferentes sectores de la oposición para avanzar en un proyecto, por ejemplo, el de boleta única de papel? Bueno, ya lo consiguieron en el recinto, en el sentido de señalar y de decir, vamos a dar esta discusión en la comisión. Estamos a horas de tener una reunión de comisión que podría firmarse dictamen. Bueno, estamos trabajando en ese sentido desde que se convocó aquella sesión y que se le estableció a las comisiones de asuntos constitucionales, de justicia y de presupuesto y de Hacienda que trabajen en ese sentido. Pero quiero también en esto ser muy, muy claro con el tema de la boleta única. Es una herramienta, un instrumento electoral que no va a modificar todos los problemas que tiene nuestro sistema político, que además no es inocua, tiene efectos concretos en las consecuencias que tiene nuestro sistema, no solamente electoral, sino, insisto, en la dinámica de vinculación de los poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo, cómo se logran consensos, cómo se legitiman las acciones de gobierno. Y en esto creo que hay que hacer muy claro, porque el debate tiene que ser sensato también. Y déjame destacar esto. Enhorabuena que haya sido así, porque se ha tenido en cuenta, por ejemplo, las ventajas del modelo cordobés y el modelo mendocino, que no, a mi entender, no producen esa atomización y esa diversificación que sí tienen en el modelo santafesino, pero a veces se le atribuyen a la boleta única condiciones o cualidades que no tiene, y a veces se le ataca sin fundamentos, pensando que es todos nuestros males, fuente de todos nuestros males. Ni una cosa ni la otra. ¿Que trae más transparencia el proceso electoral? Sí, porque el elector va a tener la garantía de que cuando llega al cuarto oscuro va a encontrar la opción que quiere encontrar a la hora de elegir. Pero que eso de por sí oxigene la política, traiga recambio. Bueno, le invito a conocer a veces la legislatura de Santa Fe. No es que es inherente. Y vuelvo a lo mismo que decíamos con el monotributo. Está muy fino el hilo, y a veces sobreactuamos todas las posiciones. En contra porque la plantea la oposición, o a favor porque es la solución a todos nuestros males. Es un avance, si se puede hacer y se logran los consensos para eso, me parece que enhorabuena que el Congreso lo pueda lograr, pero a debatir con serenidad y con responsabilidad, porque, insisto, la situación es muy compleja en términos económicos, sociales. ¿Le sirvió a Santa Fe la boleta única? Para algunas cosas sí. Esto que decía antes aportó a que cada elector cuente con su opción al momento de llegar al cuarto oscuro. No hay más lugar a algunas trapisondas que se hacían en la política. Se inventaron otras nuevas también, eso es cierto, pero hay un avance que uno no puede negar. Lo que pasa es que, bueno, hay que esperar unos cuantos turnos electorales para ver esto que vos por ahí estás diciendo, ¿no? De ver la experiencia, de lo que se cambiaría. Bueno, hay que darle un tiempo, ¿no? Totalmente. No sé cuánto hace que está en Santa Fe el sistema. En Santa Fe empezó a implementarse el año 2011, en las primarias del año 2011. Bueno. Y es lo mismo, digo, celebro que haya sido así, porque nos da hoy la herramienta de tener experiencias para pensar cuál es el mejor régimen posible. Por ejemplo, para un ejemplo concreto, la primera experiencia en el 2011, había un casillero que le daba la opción de votar en blanco al elector. Y
y eso trajo muchísima confusión, generó votos anulados que en realidad no eran votos anulados, eran en blanco, pero... Y eso ya lo pasamos en Santa Fe y hoy es una experiencia que traemos al Congreso Nacional para no repetir los errores. Bueno, hay que escuchar también a lo que pasó en el modelo cordobés, tiene sus deficiencias. Digo, yo creo más en ese sistema, pero cuando uno ve la boleta cordobesa, la opción votar lista completa, aparece la foto del gobernador, que es una categoría de las que elige el elector. Y eso... En la reglamentación hubo un exceso de atribuciones que desvirtuó un poco el sistema. El arrastre, digamos, lo que sería en la boleta era lo mismo, claro, pero no está mal el arrastre. Ahora, si el elector lo define así, porque también el elector tiene la posibilidad de decir yo voto un candidato a gobernador, un candidato a diputado, otro candidato a senador. Lo que sí es claro es que la opción completa será Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, no el candidato a presidente. Esa es una de las categorías, quizás la más importante, desde ya, pero no deja de ser una opción. Bueno, por eso, ningún sistema de por sí es espléndido y trae todas las soluciones a nuestro mal, pero sí avanza, ¿no? Más allá de que no es el cambio generacional en la política institucional, se entiende eso, pero sí a nivel oposición sí es un buen dato para ustedes en lo que es la construcción política dentro del recinto de esta, como se está llamando, esta nueva mayoría, ¿no? De lograr, por ejemplo, un proyecto que tenga asegurados estos votos, de poder ir al recinto y de tener una media sanción por sí mismo, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves desde el lado de lo político? Más allá que es un tema político. Desde ya, bueno, hay una reconfiguración de la composición de la Cámara desde el año 2021. Hubo un mensaje muy fuerte de la ciudadanía que pidió por equilibrio, pidió por contrapesos y que se terminen los avasallamientos y los atropellos. Y en eso nosotros tenemos un mandato claro de Juntos por el Cambio, pero sentimos que también el desafío es construir acuerdos mayoritarios. Y si encontramos posiciones comunes con bloques que quizás no fueron con nosotros a las elecciones, pero que entienden que esto puede ser un aporte en un tema, insisto, muy concreto, quizás reducido, pero que no deja de mejorar la calidad de nuestro sistema electoral, ¿por qué no avanzar? Y ese es el camino, que queda muy a contramano con lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura, que parece no recoger justamente un mensaje muy claro de la ciudadanía. Vamos con un proyecto oficialista, llegamos a la Cámara de Senadores, lo hacemos a los empujones, se termina, en vez de pensar cómo se construye un proyecto común con ese consenso, se termina loteando la representación política para encontrar apoyos. Y obviamente que uno también tiene que ceder y estar dispuesto a cambiar algunas cosas si quiere construir consenso. Pero es una dinámica muy diferente. Vamos con un proyecto, sabemos que la principal fuerza de la oposición no va a ir en esa sintonía y sin embargo apostamos todo a que gane el que logra juntar un voto más, ¿no? Ahora, Juan, ¿cómo convive esto de debatir con serenidad? Esto que vos decías, bueno, hay que debatir con serenidad en un mes tenemos que sacar el dictamen de boleta única para ir al recinto, que modifica el sistema electoral, digo, no es que modifica algo chiquito, modifica el sistema electoral, de cómo las provincias tienen todos sistemas electorales diferentes, digo, hay provincias que tienen colectoras, digo, es un lío bastante importante, por más de la experiencia santafesina, la de Córdoba. Digo, yo siempre digo, Jujuy Morales es una coalición que tiene 30 y pico de partidos, que cada uno vota su cosa y después un gobernador. Ni hablar. Digo, es un lío enorme y en un mes se debatió, por más que existieran los consensos, digo... Bien. ¿Cómo conviven esas dos? Déjame hacer dos aclaraciones en un orden. Primero, que el tema boleta única viene siendo materia de debate en este Congreso hace ya muchísimos años. Hay proyectos presentados. Pero el 10 de diciembre cambiaron la mitad de la representación. Cambiaron, sí, por eso. Pero es un tema que no es que apareció de repente porque hay una agenda innovadora de la guerra de Ucrania y Rusia que nos obliga a un tema que no estábamos abocados a empezar a conversar y a debatir. De hecho, en mi caso particular, lo vengo discutiendo con muchos colegas de nuestro interbloque, tenemos posiciones que no siempre son uniformes, pero es un tema que venimos abordando. Y la verdad que si el Poder Legislativo no tiene la capacidad en un mes de escuchar a los expositores que vinieron de todas las expresiones políticas y con muy buenos aportes, hay cosas que receptamos, y hacer el esfuerzo de tratar de encontrar consensos, eventualmente se podrá encontrar alguna posibilidad de dilatar algún tiempo si hace falta generar los consensos necesarios, pero me parece que es perfectamente posible. De hecho, hemos avanzado bastante, ojalá que terminemos llegando a un acuerdo para tener un dictamen y llegar al recinto. Pero sí, respecto a lo que decías de las categorías provinciales, porque además comparto tu preocupación,
es un tema diferente porque nosotros estamos legislando para cargos nacionales, para las categorías presidente, diputados, senadores, parlamentarios del Mercosur. Las categorías provinciales, en su caso, podrán adherir, pero ahí también hay un debate que tendrá que llegar más adelante respecto de las provincias si quieren adherir, en este caso, al sistema o no. Y además, hay otro tema en agenda que si comparten todos el mismo instrumento de votación, o hay por cada nivel de elección, nacional, provincial, y en su caso también la provincia puede adaptarlo a sus particularidades. Además, tienen que tomar la definición de ir en un mismo día y hacer elecciones simultáneas con las elecciones nacionales, que es parte de otro debate político. Y en su caso, eso también, la legislatura provincial tiene la atribución para hacer el sistema que encuentre más pertinente para su régimen político, para sus necesidades. Pero sí nos parece importante que desde la Nación demos el impulso, que marquemos una línea, insisto, y con la serenidad y responsabilidad que amerita el debate. Hay cosas que aporta la boleta única que son objetivas. Le da esa posibilidad al elector de encontrar sí o sí su opción política. No va a eliminar la fiscalización, no va a eliminar la posibilidad de que se trate de hacer proselitismo y prebenda electoral al momento de la elección. Siempre hay un mecanismo que se ingenia la política para tratar de hacer una trampa, pero queremos tratar de cerrar los caminos para que sea más difícil. Bueno, si hace un aporte la boleta única para esto, un mes es más que suficiente para abordarlo. Juan, te hago una pregunta cortita para cerrar, y siempre la pregunta es sobre la inseguridad en Santa Fe. ¿Cómo ves el trabajo de las últimas semanas, que ha habido muchos registros de casos de inseguridad? ¿Cómo ves este trabajo hoy? Bueno, la verdad es que no vemos reuniones, vemos fotos, vemos anuncios que se repiten, que además anuncian federales que ya se habían prometido el 28 de septiembre pasado. Yo siento que hay un nivel tan fuerte de angustia, de dolor por parte de la ciudadanía santafesina, que los que tienen responsabilidades de gestión particularmente entiendo que no están terminando de receptar, porque no podemos a esta altura del año estar viendo si llegan o no los federales, en qué lugar, cuáles son las instalaciones para que lo hagan en Rosario, en la ciudad capital. Tenemos más de 120 y 35, 155 homicidios, lo que va del año en la provincia. Y no hay, digamos, los gendarmes que faltan en la provincia de Santa Fe no están porque hay una decisión política de gastar el dinero en otro lugar. Lo vimos muy gráfico en la ejecución del presupuesto en 2021. Santa Fe recibió 700 millones menos que La Rioja y casi 2.000 menos que Tucumán. Tiene estos índices, no va en detrimento de ninguna provincia en particular, pero si no están en Santa Fe no es porque hay una dificultad objetiva, sino porque no se está priorizando la situación crítica de inseguridad que tiene la provincia. Eso le estamos pidiendo al ministro, que le hicimos pedidos de informe y queremos que venga también a la Comisión de Seguridad Interior a contarnos cuáles son los motivos por los cuales Santa Fe no es el centro de la prioridad de la gestión nacional. Claro. Además hay un gobierno de su color político, del oficialismo. El gobernador Perotti también es parte de Frente de Todos. Le pedimos que también encabece este reclamo respecto a la atención que merece el Estado Nacional en Santa Fe. Hasta ahora no tenemos respuestas. Bueno, esperemos que las respuestas lleguen rápido. Juan, gracias por visitarnos, por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. El diputado Juan Martín, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Santa Fe, y un tema, como señalaba, más allá del tema de seguridad, un tema de que señalaba el diputado, la búsqueda de consensos aquí en el Congreso de la Nación para avanzar con el proyecto de ley de boleta única de papel. Uno de los proyectos, una de las iniciativas que mañana Dani y David, si no hay ningún cambio, podría tener ya el dictamen de comisión. De acuerdo al emplazamiento que se habló, mañana sería el día. Ahora el diputado dice que se va a una reunión, ¿no?, de Juntos por el Cambio, que va a terminar de dar esas puntadas, a ver cómo va a ser ese dictamen de mayoría. Claro. Se entiende que va a ser de mayoría. Exactamente. Y veremos ahí cuándo se termina una vez que están los dictámenes, de acordar entre los diferentes bloques y las autoridades de la Cámara el día de la sesión. Sí, bueno, eso es un poco más difícil, me parece. No, ese es otro tema. Dani, gracias. Nos vemos. Hasta luego. David, gracias. Y obviamente también al diputado Juan Martín, que nos ha visitado. Muchísimas gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión para seguir dialogando con los diputados nacionales y seguir conociendo la agenda de la Cámara de Diputados. Mañana, reuniones de comisión a partir de temprano, ya desde la mañana. Gracias.
gracias, nos reencontramos. Esto fue El Análisis por aquí por DTV.